Tema número 6. Introducción a la fotogrametría. Vamos a dar un poco de la introducción de la historia de la fotogrametría. Como la tecnología, como el sistema de información geográfica, como los DEM, la fotogrametría, su principio también ha sido por el inicio de las guerras. ¿Por qué? Cuando el equipo enemigo estaba invadiendo un determinado país, mediante las imágenes satelitales o mediante las fotografías, podían determinar los puntos de ubicación exactos de estos. Entonces, eso ha sido el inicio para poder tener ahora lo que es la modernización de los drones y tener las imágenes satelitales correspondientes y poder realizar el mapeo o la cartografía correspondiente de un determinado sector. La fotogrametría ha iniciado en 1910 con el uso militar. Ha proseguido con los estudios correspondientes para realizar las cartografías a nivel mundial. Tenemos lo que son los usos de estudios de 1940 y de 1950. Entre sus nuevas aplicaciones de la fotogrametría se tiene el mapeo correspondiente de los recursos que se han ido generando mediante mapas de 1960 al 2000. Y en la actualidad, lo que venimos ahora, los celulares pueden tener lo que es Google Maps, se puede visualizar correspondientemente los sectores, también se puede tener lo que son el uso de los drones para poder realizar el mapeo respectivo. Aparte de esto, también tenemos el ETCAS, tenemos las estaciones totales, que con una combinación pueden realizar mapas exactos. La palabra fotogrametría proviene de fotografía, de latín fotos, grafía, y metría, una medición, indica la medición que uno realiza mediante una captura de una fotografía. Mediante esa fotografía nosotros podemos replantearlos en un lugar de una cartografía respectiva de un determinado sector. Entre las generalidades, la fotogrametría es una disciplina que crea de un modelo de 2D a 3D. Nosotros visualmente podemos realizar, si yo tomo una fotografía, va a ser en 2D. Y esa fotografía en 2D nosotros lo podemos visualizar en diferentes posiciones para poder tener más exactitud. Como por ejemplo se hace la planimetría y la altimetría. ¿Cuál es la diferencia entre planimetría y altimetría? La mayoría ya llegó a fotografía. Se ha sorprendido al verme. Vamos, ¿qué es planimetría? ¿Planimetría? Vamos. Vale, equivocarse. Planimetría está en base a coordenadas, ¿verdad? Y la altimetría, como indicaba su compañero, creo que dicho una forma, ¿eh? Exacto. Entonces nosotros vamos a realizar la representación. Aquí tenemos lo que es un bosquejo. De este sector, los diferentes instrumentos ya modernos nos van a ayudar a representar mediante la tecnología de la computación y realizar la cartografía. Pero cuando nosotros tomamos las fotografías, aparece así en 3D, como si la planta, su sombra, se observaría. Y esa sombra que genera en el dron, lo genera como agua. Cuando nosotros hacemos lo que es la representación correspondiente, y eso es muy importante. La hora que ustedes van a tomar o van a realizar el vuelo, también tienen que considerar. Más adelante vamos a ver eso. Ahorita, si nosotros realizamos esa fotografía correspondiente, les va a tomar con dependiendo a la hora, les va a tomar con sombrita, les va a tomar sus fuentes de agua, les va a tomar sus bosquejos, les va a tomar sus cerros. Entonces ya se va a ir formando el relieve correspondiente. Ese relieve correspondiente, mediante un programa, nosotros vamos a volverlo en planimetría. Y vamos a realizar la representación. En este sector es bosquejo, en este sector hay fuentes de agua, acá tenemos lo que son urbanizaciones respectivas. Ese trabajo de esta cartografía, de este sector a una determinada escala, ustedes lo van a poder realizar en su representación. Como les indicaba, para cualquier proyecto de obra se necesita la topografía para poder determinar
si va a ver lo que es a qué nivel va a estar. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas de inundación por Necos. ¿Por qué? Porque Oruro está a un determinado nivel y ese sector se ha hecho a otro nivel. Es como una holladita que se hubiera formado. Entonces la precipita, y como no tiene sistema de alcantarillado donde pueda evacuar sus aguas residuales, se empieza a concentrar en ese lugar. Y lo que va generando es problemas de inundación. Lo mismo creo que pasaba acá en Mini 16. ¿Alguna vez han ido por el Mini 16? Hay un sector de una escuelita, 12 de febrero, creo que es, y en ese sector siempre se inundaba, porque su sistema de alcantarillado no evacuaba en un solo lugar. Además de que a veces no tenemos cultura, ¿no? Botamos todo lo que es al alcantarillado, se empieza a taponear y ya se empiezan a generar estos problemas. Entonces es muy fundamental que ustedes como futuros profesionales ya vean qué problemáticas se empieza a generar en nuestra región. Ahora, este procesamiento que lo vamos realizando en la computadora se va realizando mediante programas cuyos programas están relacionados con la geometría del determinado sector para poder realizar la representación correspondiente y más exacta de ese lugar. Al tomar diferentes fotografías y vamos moviendo lo que ya sea el avión, ya sea el dron o la cámara correspondiente, se va empezando a visualizar diferentes posiciones de lo que estamos tomando. Entonces, al tomar las diferentes posiciones, vamos a llegar a un modelo exacto de lo que nosotros queremos representar. Planta, perfil, elevación, etc. Entonces vamos calificando. Por ejemplo, acá tenemos una determinada posición. Si el dron se viene moviendo, entonces ya vamos a determinar otro ángulo correspondiente. ¿Para qué? Para poder realizar esa representación y ver qué exactamente tiene ese sector. Por ejemplo, de acá es una iglesia. El dron no simplemente sirve para determinar la topografía, sino también sirve para la restauración de iglesias, restauraciones de viviendas, restauraciones de edificios. También sirve para poder representar diferentes monumentos, entre otros. Entonces, no siempre nos podemos enfocar, el dron es para la topografía. No. Es la aplicación para la arquitectura, la aplicación para la geología, entre otros. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí lo que les estaba mostrando es un estudio que han realizado para la restauración de una iglesia. Entonces, mediante eso han determinado todas las posiciones como era antes y van a realizar la restauración. ¿Tenía una ventana, no tenía una ventana? ¿Qué forma tenía? Entre otros. Actualmente, con la fotogrametría se apoya con las nuevas computadoras que ya son más actualizadas y se puede realizar lo que es la representación de diferentes urbanizaciones, la representación de viviendas, la representación de caminos, entre otros. Ahora, ya hemos podido observar lo que realiza, lo que es la fotogrametría, pero acá como definición, la fotogrametría es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de fotografías, para de esta manera obtener características métricas y geométricas. Otra definición tenemos que la fotogrametría es el arte, la ciencia y la tecnología de obtener información confiable de objetos físicos y su entorno, mediante el proceso de exponer y medir e interpretar tanto imágenes fotográficas como otras obtenidas de diversos patrones de energía electromagnético y otros fenómenos. Entonces, cuando dice es el arte, cuando nosotros realizamos una fotografía correspondiente y eso nosotros lo plasmamos o realizamos la restauración de alguna vivienda, es un arte lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque lo van a convertir lo más entendible posible. Hacen una cartografía y ustedes van a realizar la mejor interpretación de eso. Aquí hay una vivienda, aquí hay un bosque, aquí hay un río, aquí hay una ciénaga. Entonces, ustedes van a realizar esa creación correspondiente.
¿Y mediante cómo lo van a hacer? Con los programas correspondientes que hay de los sistemas de información geográfica, el QGIS, entre otras aplicaciones. Previa obtención de la captura de la imagen respectiva. Y con eso también, ahora es muy importante también considerar los bancos de nivel, porque los bancos de nivel son el inicio para que ustedes puedan realizar y encontrar las curvas de nivel. De igual manera, cuando ustedes van a realizar lo que es la captura correspondiente, se les va a trabajar una determinada elevación. Ustedes ponen un punto cero y va a empezar a determinar desde esa elevación que han determinado a la elevación correspondiente. Van a encontrar el banco de nivel, van a poner las coordenadas X, Y de ese banco de nivel y con los datos exactos ya se les va a empezar a procesar. Por los bancos de nivel es importante y es hasta acá influye para poder tener las coordenadas y las elevaciones correspondientes del determinado sector a proyecto. Ahora, entre las etapas de la fotogrametría. Entre este punto, aparte se puede poder observar que se realizan proyecciones. Nosotros ya habíamos visto en los anteriores capítulos qué tipos de proyecciones tenemos. Cuando ustedes van a poder representar en un programa, les va a pedir en ese programa qué tipo de proyección vas a usar. ¿Cuáles son las proyecciones que hemos visto aparte de estas? ¿Cuáles son las proyecciones? 3 hemos visto en el anterior capítulo. No recuerdo bien los nombres, pero es Ya, la cónica, cónica, cilíndrica y la azimutales. Exacto. Entonces, mediante esas proyecciones, nosotros vamos a realizar la representación más exacta de un determinado sector. Si nosotros usamos una proyección diferente que no se acople a lo que nosotros queremos proyectar en un modelo 2D, la representación que nosotros vamos a realizar no va a ser muy exacta, ¿verdad? En acá nos indica, si nosotros realizamos una visualización de frente, podemos realizar la representación respectiva, como acá podemos observar. Si nosotros miramos de frente un determinado sector, estamos viendo con un ojo un determinado lado y con otro ojo un determinado lado. Y eso es lo que hace la proyección cuando va capturando los lados correspondientes, cuando va tomando las fotografías. Si nosotros lo vamos desplazando del determinado sector, ya vamos viendo diferentes ángulos correspondientes. Ese es el método con el cual trabaja nuestra fotogrametría. Y acá es donde podemos observar. Tenemos vamos a ver más adelante, si nosotros tomamos una fotografía, vamos a ver desde ángulo. Nosotros lo vamos moviendo y moviendo, vamos a generar diferentes ángulos. Y eso es lo que hace el dron. Va sacando fotografías, y hay un traslape que se genera. Y ese traslape correspondiente es la compensación de estas dos imágenes. Entonces va generando más exactitud correspondiente de la fotografía de imagen. Y ese traslape correspondiente, ustedes lo van poniendo el porcentaje. Quiero que haya 40% de traslape. No, quiero que haya 60% de traslape para tener mayor precisión. Pero ¿qué indica ese traslape que van a realizar? A mayor traslape, mayor fotografías. A menor traslape, menor fotografías. Pero también la precisión que ustedes van a poder alcanzar ya va a ser menor. Y esto es lo que vamos realizando. Nosotros tenemos una visualización en 3D y lo que nosotros vamos a representar es en planos a 2D. Entonces, si nosotros nos vamos moviendo de un determinado punto, vamos visualizando diferentes sectores a realizar la representación, dependiendo a lo que nosotros queremos encontrar y llegar. La fotogrametría tiene diferentes técnicas. Con el paso del tiempo, nosotros tenemos lo que es la fotogrametría analógica,
con esta fotogrametría analógica se han ido desarrollando todos los mapas correspondientes a nivel mundial. Después ha proseguido la fotogrametría analítica y luego la digital. Entre la fotogrametría analógica, esto ha comenzado en la década de los 30. Se realizaba la representación mediante SLM. Entonces, el operador realizaba el seguimiento correspondiente y empezaba a practicar. Es como una calca que realizaba. Nosotros tenemos un plano grande y lo realizaba a una escala pequeña. Entre la fotogrametría analítica, ya aparece en 1957, pero ya empieza a aparecer también las computadoras. Con la aparición de las computadoras ya se empieza a realizar un trabajo más, no tan agotador como el otro, porque en el otro era el operador que se sentaba y empezaba a calcar cada una de las precisiones. Por eso los anteriores mapas, todo era lapicito y a gráfico, ¿verdad? Si ustedes pueden ir a la biblioteca correspondiente y vean las tesis antiguas, también son a gráfico y son en papel cebolla. Y es todo a mano. Y los textos correspondientes son a máquina de escribir. Entonces, de ahí mismo ya podemos ver cómo ha ido avanzando la tecnología de nuestra biblioteca, cómo los planos antes se realizaban a mano. Ahora, ¿cómo se realizan? En las computadoras. ¿Mediante qué? Los programas. Necesitan las curvas de nivel, lo pueden poner en Civil 3D. Necesitan determinar las precipitaciones, podemos usar el QGIS, podemos usar el ArcGIS, las diferentes aplicaciones. Entonces, de aquí ya se va a ver lo que es el avance de la tecnología. Y eso es lo que nos indica. Ya con la fotogrametría analítica se usan los diferentes tipos de CAD para poder realizar las aplicaciones y las representaciones correspondientes para poder ubicar una determinada cartografía del determinado sector. El objetivo es eso, realizar las diferentes cartografías para poder tener una representación de un determinado sector. Si ustedes quisieran tener de una cuenca, por ejemplo, ya tienen que ver más adelante qué proyecto van a usar o qué tesis van a hacer, ¿verdad? Entonces, fundamental es empezar con la topografía. Ahora, si van a hacer una tesis, sí es diferente, no pueden hacer en hormigones, pueden hacer en suelos, pueden hacer en asfaltos o en la mención que ustedes hayan salido. Por último, tenemos lo que es la fotogrametría digital. Ya acá es con la aplicación de los drones, de los aviones, para poder realizar las fotografías correspondientes y poder realizar la representación respectiva. Una vez tomando las fotografías correspondientes, se mete a un programa todas las imágenes procesadas y empiezan a botarle las curvas de nivel representadas. A esto hay que poner un punto. Es recomendable no solamente partir de un banco de nivel. Por decir, de este sector tenemos 4 BMs en las 4 esquinas correspondientes, va a haber una mayor precisión y se va a empezar a corregir automáticamente. Si ustedes tienen un banco de nivel correspondiente, se va a llegar a procesar, pero no va a ser de la manera más exacta que ustedes quisieran. Entonces puede empezar a deformarse a partir de las otras esquinas que no tiene banco de nivel. Entonces, para cualquier proyecto siempre tienen que encontrar sus bancos de nivel. Y los bancos de nivel siempre lo van a poder encontrar. Saben cómo es el banco de nivel, ¿no? Es un mojonado donde están los datos de las coordenadas y la elevación. O hay una plaqueta y ahí te dice quién tiene ese dato, el Instituto Geográfico Militar o la obra o la empresa que haya realizado ese vaciado correspondiente. Entonces, mediante eso realizan la toma y se procesa. ¿Cuáles son las aplicaciones? Como les decía al principio, esta fotogrametría también se puede realizar para la restauración, para la arquitectura, para el riego, para proyectos viales, para proyectos de infraestructura, para proyectos de presas, entre otros. Entonces tiene una amplia aplicación dependiendo al uso que ustedes le quieran hacer y a la precisión que desean alcanzar. Quiero realizar un levantamiento topográfico de esta cuenca. Perfecto, entonces tenemos que partir de bancos de nivel mínimo 2 por lo menos, para poder determinar las precisiones planimétricas y altimétricas exactas. Queremos realizar lo que es la restauración de una iglesia, entonces vamos a realizar lo que es el mapeo correspondiente, tomando las fotografías tanto exterior como interior,
para poder realizar la restauración respectiva. Queremos realizar de un monumento la realización exacta de cómo era una persona, entonces se puede realizar mediante las fotografías y realizar su representación en tres. Las ventajas y desventajas. Despierta, ya nos vamos. ¿Ya? Ahora, con todo este análisis de las capturas de los drones correspondientes, ustedes han podido ver las ventajas. Se reduce el tiempo. Y en acá ya no lo hace la persona o un equipo de trabajo, sino lo hace solamente el equipo. El equipo va a ir volando y va a realizar las capturas. Pero no se olviden colocar el traslape. Ahora, ¿dónde van a colocar ese traslape? Cuando nosotros hacemos un replanteo con la estación total, introducimos datos a la estación total, ¿verdad? Vamos a introducir la coordenada X, la coordenada Y, la elevación de un punto, del otro punto. Lo mismo pasa en el dron. Cuando ustedes quieren hacer el vuelo correspondiente, tienen que introducir estos datos. ¿Con qué velocidad va a viajar el dron? ¿A qué altura va a ir el dron? ¿Cuál va a ser el traslape que le va a poner al dron? Luego, cuando le diga, vas a tener este porcentaje de batería y te vas a retornar. Entonces, eso es muy importante también. Porque si ustedes le dicen, inicia en este punto y termina en este punto, el dron lo va a hacer. Va a hacer el recorrido correspondiente, va a empezar a llegar hasta llegar a su punto. Pero hay que considerar que tiene que volver todavía. Y al volver, si se agota la batería, ahí se cae. Entonces, ustedes lo programan. Cuando ya tengas 40% de batería, te retornas. Entonces el dron ya va a empezar a parpadear y hay un controlcito que le hace para que inicie, para que vaya. Entonces, eso también va a empezar a palpitar porque va a decir que el dron ya está con baja batería y va a volver. Entonces le hacen volver, bueno, va a volver automáticamente y lo vuelven a cargar o cambian de batería y nuevamente no va a empezar otra vez el recorrido, sino va a ir hasta el punto donde se ha quedado y nuevamente va a empezar a continuar. ¿Ya? Entonces todos esos datos ustedes lo van poniendo al inicio, cuando ya va a empezar a ir el dron a recorrer. Se reduce el tiempo de trabajo, evidentemente. Ahora, la velocidad en la cual realiza la compilación de las fotografías y esas mismas la vamos a llevar a un procesador, un programa correspondiente para poder encontrar las curvas, los datos altimétricos y planimétricos de determinado sector que se realiza de manera más rápida. La flexibilidad, por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar una estación total, por decir, de una cuenca, es amplio, pero nosotros necesitamos tener ese dato de esa cuenca a una escala correspondiente. Entonces, si yo hago con mi estación total esa determinada cuenca, va a ser más preciso. Si yo lo hago con el dron, también va a ser más preciso, pero si yo quiero, a ver, esta es la cuenca, si yo quiero realizar la visualización. Si yo realizo de todo este sector el vuelo, me lo va a volar y voy a tener todo esto. A esta escala que yo le he determinado con el dron, va a ser muy insignificante. No va a ser tan preciso, porque yo quiero solo esta cuenca. Si yo me voy con la estación total, determino un punto aquí, un punto allá, un punto acá, solamente estoy determinando de esta cuenca. Entonces la precisión que yo voy a alcanzar es más exacta. Ahí se va con la escala. Porque si tú tienes de un determinado sector grande a una escala y quieres convertirla a esa más pequeña, por ejemplo, aquí hay una vegetación de un determinado sector o hay un río. Cuando nosotros hacemos a una escala grande el dron, a veces el río ya no lo toma y no se visualiza, porque son las fotografías que se va a determinar. Pero cuando tú vas a hacer la estación total, no, pues ya lo has visto. ¿Por qué? Porque la estación total es manual, es que cada uno va caminando y va determinando las mediciones. Entonces ahí es la precisión que se va diferenciando cuando la escala. Por eso en la anterior les decía, la escala es muy importante, porque si ustedes quieren, por ejemplo, en GeoBolivia hay varios mapas planimétricos, mapas de vegetación, mapas de uso de suelo, lo que ustedes quieran proyectar. Pero esos mapas son a escalas grandes.
Y si ustedes quieren determinar un determinado sector pequeño, todito te lo va a generalizar, como si en todo este sector habría una vegetación, por decir, bosques, pero solamente hay en este determinado sector, o no hay. Entonces ya no es muy preciso. Por eso algunos docentes les dicen, no es que no apoyen la GeoBolivia, sino es que la escala con la cual ustedes están trabajando lo mayorean, lo exageran. Por ejemplo, el uso de suelo, todo te lo generaliza como quinoa, perdón. Pero no es en todo lugar, es solamente en un pequeño sector. Entonces, esa diferencia es cuando van a usar o cuando van a representar sus proyectos. Entonces, no hay esa viabilidad. Por eso la escala es muy importante para su consideración de los mapas. ¿Está bien? Ahora, la fotogrametría puede ser aplicada. La fotogrametría, cuando nosotros realizamos los levantamientos topográficos en diferentes puntos, hay en algunos sectores que no se puede realizar de manera manual, por ejemplo, las ciénagas, desiertos, selvas, territorios azotados por algunas epidemias, ya no se puede entrar a esos lugares. Entonces, la fotogrametría evidentemente te ayuda a determinar, pero no tienen que exagerar cuando ustedes tienen cuando ustedes tienen datos pequeños o levantamientos pequeños a realizar. ¿Ya? Ahora, entre las desventajas, han visto que se puede realizar fotografías rápido, se puede determinar hasta el mediodía un área grande, pero es el costo. El costo de utilización es si nosotros contratamos a una empresa también, o si ustedes quieren adquirir el dron, qué tipo de dron van a hacer. No solamente tienen que comprar una batería, tienen que comprar una batería extra, porque al hacer la toma correspondiente de las fotografías se desgasta la batería, entonces tienen que comprar una batería correspondiente. Y lo más importante del dron no es la forma que tenga el dron, es la batería. Si ustedes tienen que revisar siempre, ya quiero adquirir este dron, ¿qué tipo de batería es? La batería tienen que fijarse, porque si se compran una batería inservible es como comprarse otro dron. La batería, ese es lo primero que tienen que fijarse, qué características tiene la batería, cuánto de aguante tiene, cuánto de recarga tiene, como sus celulares. Ahora ustedes sus celulares, hay baterías que cargan rápido, ¿verdad? O hay baterías que aguantan. Entonces, hay también celulares que no aguantan mucho su batería, entonces de nada les sirve, ¿verdad? Porque tienen que estar rápido cargando. Entonces, ahí también se asemeja lo que es los drones. Si ustedes quieren adquirir su dron correspondiente, fíjense en la batería. ¿Y hasta acá, jóvenes, tienen alguna duda? Ya. Por ejemplo, también estas fotografías que ustedes pueden tomar con los drones, ya lo pueden almacenar como bases de datos. ¿Por qué? Porque las fotografías generalmente no cambian con el transcurso del tiempo, a no ser que sea vegetación, que haya nuevas urbanizaciones, que haya nuevos crecimientos, pero las curvas de nivel no van a ir variando. Entonces ustedes pueden ir almacenando las diferentes fotografías como bases de datos. ¿Ya? Sí, ahora, esto es muy importante. Siempre es necesario realizar un control de campo. ¿Por qué? Cuando el dron va a ir tomando las fotografías, foto de un determinado sector, y ustedes van a estar en las computadoras procesando, van a poder visualizar, por decir, van a estar realizando la representación de este bosquejo. Y aquí en este bosquejo, por decir, les aparece como una sombra oscura. Generalmente los drones representan con sombras oscuras a aguas, pero no están seguros de haber visto agua. Entonces, si ustedes hacen un recorrido, ven cómo es el determinado, sí, hay fuente de agua, y automáticamente lo van a hacer. O puede ser ese oscuro una sombra que se haya generado. Entonces van a decir, evidentemente no, esto era agua, entonces lo van a clasificar como agua. Por eso es importante conocer el determinado sector. Por eso cuando nosotros hacemos con la estación total el levantamiento, sabemos, vamos conociendo qué es lo que hay. Y cuando vamos generando las curvas de nivel, esto era un río, o esto era un bosquejo, entonces ya saben cómo es el recuento, cómo tiene que procesarse el mapa.
Mientras que cuando nosotros revisamos las fotografías, nosotros confiamos en el dron. Ah, no, me ha botado río, debe ver río. Me ha botado vegetación, debe ser vegetación. Estamos confiando en el programa correspondiente. Pero ahí tenemos que visualizar la hora de levantamiento, porque las sombras también a veces lo pueden considerar como fuentes de agua y no pueden ser agua y ya no estaría su cartografía exacta. Entonces es bueno realizar el recorrido de determinado sector y ver que evidentemente así era agua, así era un bosque, así era un río. Entonces ya con más seguridad realizar la cartografía del determinado sector. ¿Ya? En caso, pero no estoy diciendo que vayan a caminar todo este sector, solamente en los puntos donde no estén seguros de qué es lo que ha capturado el dron. Ir y realizar, evidentemente, a ver, no, es la sombra de este árbol grande. Entonces, porque no lo clasifican como agua. Pero generalmente cuando hacen las capturas, las sombras oscuras son fuentes de agua. Listo. Entonces, siempre es necesario que ustedes vayan a hacer un control de campo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora, este dron también lo pueden combinar con el RTK como punto de inicio para tener una mayor precisión. Ya serían 2 costos a realizar. Eso es... Dije, pero en cuanto al RTK, suele que hasta abajo de los árboles no capta su señal bien. El RTK tienes que poner en un lugar alto. Al hacer el replanteo, por ejemplo, el socavón ahí arriba, fuimos a hacer y un árbol pequeño no nos dejaba hacer. ¿Sí? Por eso es recomendable cuando están utilizando el RTK, incluso de los árboles, de las antenas tienen que alejarse. No tienen que estar En lugares que les den sombras, que nos teníamos que dejar, y entonces esos puntos era con estación total que lo tenían que hacer después. Exacto. Pero por eso es depende del lugar que tú quieras realizar el levantamiento topográfico. Y ahí es donde tienen que hacer este control de campo. O sea, si tú te vas directo, instalas el equipo y ves, ¿y ahora dónde hago? Y ahí ya empiezan a demorarse. Por eso tienen que hacer siempre su planificación, su reconocimiento de campo. Para decir, vamos a empezar el RTK mañana a las 6 en punto, todos, pero el responsable, el topógrafo, el supervisor, el fiscal, ustedes tienen que ir a hacer el recorrido y a dónde vamos a empezar y ver estas problemáticas con su compañera. Había un árbol, no se podía tomar, pero si ya hubieran realizado el recorrido correspondiente, no, aquí no vamos a poder tomar, nos vamos a ir aquí. Y con esa experiencia que ya tiene su compañero, entonces ya va a poder visualizar nuevos puntos para poder realizar el levantamiento topográfico. ¿Ya? Por eso cada equipo tiene sus recomendaciones correspondientes. Por ejemplo, acá de los drones, las fotografías oscuras lo clasifican como aguas. Los GPS, si está el cielo nublado, no es recomendable realizar. Y en cualquier levantamiento, si está con nubes correspondientes y con precipitación futura, no es recomendable realizar los levantamientos. En antenas no es recomendable realizar porque emana energía, electricidad, entonces esas ondas no te permiten dar. Pero en el RTK creo que se permite si estás cerca de antenas. Sobre antenas, sí, porque Sí. el satélite principal hemos dejado un 20, vamos avanzando normal unos 300 y un árbol no nos hemos dejado. Era cada 20 metros en este lugar. Pero tu RTK, tu estación, la has puesto en un lugar alto, ¿verdad? Del corazón de Jesús hemos dejado. Eso también es recomendable. El RTK tiene que estar en un punto alto para que haya mayor conexión con el dron. Ahora, si está en un nivel bajo, ahí ha debido ser Al hacer el planteo unos 300 metros, ahí hemos encontrado un árbol y hemos tardado un buen rato pensando que estábamos haciendo mal. Después hemos preguntado al ingeniero que estaba al cargo y nos ha dicho, no, vamos a hacer con la estación directamente esto. Como ven, a la estación total no le puede. Entonces, eso siempre se va combinando con esos equipos. ¿Ya? Y es bueno que también conozcan la estación total. De hecho, ya conocen, ¿verdad? Creo que este año también ya van a hacer replanteo con la estación total. La siguiente semana tienen que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, señoritas, ¿hasta acá alguna duda?